Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver la programación del teclado 4x4. Anteriormente ya vimos lo que sería la teoría, el saber cómo poder detectar las filas y las columnas y algunos teclados comerciales. Bien, en esta primera intención de programar lo vamos a hacer sin interrupciones, eso lo vamos a dejar para los siguientes videos. Entonces lo que vamos a hacer en este video va a ser la programación más sencilla que se puede hacer para este teclado 4x4. Bien, ok, entonces les voy a indicar cuáles son las librerías que creé en esta ocasión. En esta ocasión creé lo que sería el teclado .h y teclado .c. Creé lo que sería el msp.h y modifiqué o se modifica lo que sería la LSD. Bien, realmente no son muchas cosas las que se agregaron, pero lo voy a explicar cada una de estas cosas. Bien, primero voy a empezar con lo que sería el msp.h. Esta librería msp.h es muy sencilla y es la que vamos a utilizar para los siguientes programas para guiarnos o ayudarnos para poder definir nuestros puertos, el puerto 1, puerto 2, con todos sus registros. Bien, entonces algo así ya lo habíamos hecho en algún video de la LCD, entonces solamente es para refrescar un poco la memoria. En esta librería voy a agregar lo que sería la librería de nuestro microcontrolador. Y entonces, por lo tanto, esta librería va a funcionar para todos los demás programas. Bien, para todos los demás circuitos externos que vamos a programar, vamos a agregar siempre esta librería. Bien, entonces aquí yo lo que agrego es la definición para yo poner automáticamente los registros de mis puertos. Es decir, para poder definir el PXOut, PXDIR, PXREN, etcétera. Bien, es lo único que tiene esta librería, no tiene más cosas, es muy sencillita. Entonces es lo único que vamos a tener. Bien, lo siguiente que vamos a ver es lo que sería o qué modificaciones vamos a hacer a la lsd.h. Bien, a esta librería lsd.h lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. Ya igualmente lo teníamos hecho en los anteriores videos, pero lo voy a volver a indicar. Bien, entonces vemos los prototipos de las funciones que utilizamos. Eso ya todo lo tenemos. También lo que sería las definiciones de los comandos de mi pantalla LCD. Y al final tengo lo que sería las definiciones de mis puertos de entrada y salida. Bien. Entonces, esto en este caso son puras salidas, pero aquí defino, aquí hago, pongo las definiciones importantes o cómo vamos a definir cada uno de los pines que se van a vincular externamente a la LCD. Bien, en este caso yo configuro o defino, vinculo lo que sería el puerto E al P1. Al puerto 1 y al bit 2. Bien, entonces cada uno de estos pines que yo vinculo externamente a mi LCD van a tener estas definiciones. Si se fijan, es para el pin E, para el pin RS, para el pin RW, el bit 4, el bit 5, 6 y 7. Bien, entonces es todo lo que tenemos. Entonces más abajito viene lo que ya teníamos anteriormente. Todo esto que está aquí abajito es lo mismo que hicimos algunas veces en la LCD y es utilizar las definiciones de nuestro msp.h, es decir, de esta librería. Usamos sus definiciones y creamos las nuevas definiciones para nuestra LCD. Bien, entonces si se fijan, aquí se puede observar que tenemos el registro out, el registro dir, el ren, el cell 2 y el in para todos nuestros pines de la LCD. ERS, RW, D4, D5, D6 y D7. Bien, esto mismo lo vamos a hacer o se va a tener en el teclado .h. Bien, entonces aquí en teclado .h vamos a tener exactamente lo mismo. Bien, vamos a tener sus definiciones y vamos a tener los prototipos de las funciones. En este caso, como vamos a programar el teclado muy sencillo, muy fácil de programar, solamente tenemos dos funciones, configuración del teclado y el leer teclado. De leer teclado es muy parecido a lo que sería el scanf. Entonces es como si nosotros tuviéramos en C el scan F. Bien, es muy parecido. Es decir, nosotros vamos a leer el teclado cuando nosotros le indiquemos que queremos leer el teclado. No lo va a leer siempre. Simplemente vamos a llamar esa función y cuando llamemos esa función, la función va a checar si se ha apretado o no un botón y va a identificar qué botón se apretó. Bien, entonces eso ya también es algo sencillo, algo claro. El retardo que tenemos aquí, este retardo que ven ustedes aquí, este retardo se utiliza porque habíamos quedado que nosotros cuando estábamos utilizando
un filtro pasabajas para nuestros pines. Entonces, si nosotros tenemos un filtro pasabajas, lo que va a pasar es que cuando nuestro pin está en 1 y cambia a 0 y viceversa, cuando está en 0 y cambia a 1, va a haber un pequeño tiempo aquí que no va a ser instantáneo, va a tardar un poquito de tiempo. Eso es gracias pues al filtro pasabajas que implementamos. Entonces, este tiempo que tardamos aquí para que exista la transición de 1 a 0 o de 0 a 1 es este pequeño retardo que vamos a utilizar aquí. Bien, si ustedes no están usando un filtro pasabajas en su circuito externo, entonces a lo mejor este retardo se puede omitir y hace más rápido su programación, bien, o sea, sus procesos. Pero en este caso sí estamos utilizando, entonces forzosamente tenemos que tener este retardo. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Entonces abajo viene lo que sería o lo que teníamos ya anteriormente, lo que les acabo de explicar. Las definiciones de nuestro puerto y de nuestros pines para cada uno, columnas y filas. Bien, eso es exactamente lo mismo que tenemos en lo que sería nuestra LCD. Es lo que les acabo de explicar. Bien, para las filas y para las columnas. Se fijan ahí desde la columna C3 hasta la columna C0 y existe fila 0 hasta la fila 3, F3. Bien, ok. A lo mejor se preguntarán y a lo mejor esto sí es nuevo. Lo que sería nuevo sería, vamos a ponerle aquí un poquito menos, estas dos líneas, el if and def, ok, este es, si no está definido, en este caso P2-3, entonces va a poder crear estas definiciones. Esto se termina hasta que encuentre un endif, ¿ok? Entonces, si no está definido esta palabra en todo mi programa, entonces la define. ¿Por qué la define? Igual que como lo hicimos al principio en las librerías, es para que ya no lo vuelva a definir, ¿bien? Y no haya problemas de compilación. Entonces, si yo defino P2-3, indica que voy a utilizar el puerto 2 y el pin 3, ¿bien? Entonces, eso es lo que indica. Este P2-3 me indica, o yo le digo al programa que voy a utilizar el pin 2 y el bit 3, el puerto 2 en el bit 3. Eso me sirve a mí porque yo ahorita no quiero vincular más de un pin a dos dispositivos. Simplemente quiero tener mis pines de mi teclado y mis pines de la LCD. En un programa posterior vamos a ver cómo acoplar estos pines para utilizar los mismos pines para el teclado y la LCD. Pero en este momento solamente me interesa tener separados los pines, y estas definiciones a mí me ayudan para yo como programador, si existe un problema, decir, ya programé estos pines en otra aplicación, en otro dispositivo, entonces ya no lo voy a hacer y voy a tener que cambiarlos. Bien, solamente es como me sirve a mí como programador que identificar qué pines ya estoy utilizando. Bien. Ok, lo demás es exactamente, ya no existe, es exactamente lo mismo. Simplemente por medio de la msp.h, que sería esta librería, nosotros definimos todos sus registros. Si se fijan, aquí los tres registros que le agrego son el IE, el IES y el IFG. Muy bien, eso es porque después en programas posteriores vamos a utilizar las interrupciones en estos pines, en los pines de entrada. Ya dependerá de ustedes cuáles utilicen, si las filas o las columnas como sus entradas. Entonces esas tendrán las interrupciones apropiadas. Bien, en este momento simplemente lo pongo ahí, no lo vamos a utilizar en este momento, pero lo pongo para que ustedes lo puedan definir si quieren. Ok, bien, entonces ya checamos lo que sería el teclado.h, ya checamos lo que sería el msp.h, los cambios que hicimos al lcd.h. Entonces vámonos al principal, al teclado.c, ¿de acuerdo? Muy bien, este teclado.c es el nuevo, el que nos interesa en este momento, que es el que va a hacer la programación. Bien, este programita que tenemos aquí, .c, este archivo, lo único que hace es configurar mis pines. Primeramente, configuración teclado o conf-teclado, lo que hace es configurar mis pines. En este caso yo elegí como mis salidas de la C0 a la C3. C3 van a ser mis salidas. Bien, entonces lo configuro como salidas, estado inicial en 0. Eso es porque, como quedamos anteriormente,
tenemos un pull-up externo. Entonces nuestros pines de entrada siempre van a leer un 3.3 volts o uno lógico. Entonces ocupo yo iniciar mis salidas como un 0. Entonces en el momento que yo apriete el botón voy a leer un 0 y va a haber un cambio en el pin de entrada. Entonces esto es lo que a mí me sirve para identificar que yo he apretado algún botón. Todavía no sé qué fila y todavía no sé qué columna, pero por eso pero lo que sí tengo que saber o tengo que estar seguro es que mis salidas empiecen en 0 y siempre estén en 0 cuando yo quiera detectar alguna fila o columna, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces por lógica mi F0 a mi F3 son mis entradas. Perfecto, muy bien, mis entradas no tienen pull up ni pull down. Ni pull down, ¿de acuerdo? Muy bien, y tampoco no tienen interrupciones. Ok, entonces sabiendo esto, vamos a proseguir. Eso es lo que hace estas líneas de código. Si se fijan, aquí F3 es entrada porque lo pongo en 0. No tiene resistencia habilitada. Su selección está en GPIO. Eso también hay que indicarlo. Selección está igual a 0 y cell 2 igual a 0. Para que esté vinculado a GPIO. Esto es en entradas y salidas. Entradas y salidas. ¿De acuerdo? Muy bien. Perfecto. Entonces, seguimos. Las interrupciones están deshabilitadas. Aquí indico que está deshabilitada. Y esto ya lo pongo. Le digo que va a ser un flaco de bajada cuando nosotros programamos las interrupciones. Y vamos a eliminar su bandera de interrupción para no atender interrupciones innecesarias o que nosotros no queremos. Bien, entonces esto es la configuración de nuestros pines. Esto se va a mandar llamar en el main. Entonces vamos a lo que sería la función leer teclado. Bien, esta función leer teclado es la que a nosotros nos interesa. Esta es la importante. Esta es la que va a hacer la magia en este programa del teclado. Bien, antes de avanzar a esta función, vamos a ver para qué sirve esto. Este arreglo que está aquí. Bien, este arreglo, si se fijan, es de 4x4. Eso es porque nosotros vamos a vincular directamente en nuestro teclado físico a algo del programa, es decir, a este arreglo lo vamos a vincular. Bien, entonces como es de 4x4, si se fijan, aquí está ordenado como también de 4x4. Aquí voy a hacerle algo así, me está quedando todo chueco, pero para que se den una idea. Entonces está vinculado al teclado, es decir, es nuestra representación digital de nuestro teclado. Si yo aprieto el número 1, que es el teclado físico, voy a leer un 1. Pero si yo aprieto, digamos, si en su teclado de 4x4 aquí hay una F, yo voy a tener el valor de 15. Bien, a lo mejor aquí en su teclado físico hay un gato, un asterisco, entonces yo voy a leer aquí un 11. A lo mejor aquí hay un gato, entonces yo leo un 10. Bien, entonces es simplemente la representación o cómo voy a vincular lo físico con lo virtual. Bien, entonces esta es mi vinculación. ¿De acuerdo? Es para lo que sirve. Entonces, si yo aprieto algún botón y identifico un botón ya, con la fila y columna correspondiente, yo lo que voy a representar va a ser un número. Bien, no va a ser ni siquiera un carácter, no va a ser una letra, un string, nada. Va a ser un número simplemente y ya a nosotros nos corresponderá como programadores indicarle qué acción queremos que realice ese número. Bien. Ok, entonces seguimos adelante con nuestro pequeño programa. Leer teclado es como le decía, la función principal y va a tener algunas variables locales. Bien, yo los pongo en registros para que haga más rápido la conversión y el procesamiento. Ustedes lo pueden dejar como ustedes gusten. Entonces, yo aquí le pongo que mi fila teclado va a iniciar en 4. Entonces indicará cuando fila teclado. Esto me estoy adelantando. Si mi fila teclado es diferente a 4, entonces significa que encontró una fila. Bien, y lo mismo aplica para columna teclado. En este caso, bueno, no aplica tal cual, porque si columna teclado es igual a 0, entonces significa que no encontró una columna. Bien, entonces como yo hice el programa, el fila teclado tiene que valer de 0
A3 y fila columna teclado debe tener un valor de 4 a 1. Bien, estos son los valores válidos y estos son los valores válidos. Bien, ok, me está adelantando un poquito, eso lo voy a explicar a continuación. También está lo que sería tecla 16. Ok, tecla valor 16 significa que si yo tengo un valor de 16 significa que yo no he encontrado ninguna tecla. Entonces cualquier valor diferente a 16 indica que yo he encontrado alguna tecla presionada. Bien, fila in, me indica, o voy a guardar el valor de mi entrada de mi puerto en específico en el que está vinculado mi columnas o mis filas, dependiendo de cómo lo haya configurado, y simplemente es el que se va a utilizar para el retardo. Ya habíamos visto que nuestro retardo era igual a 6000 valores, ¿no? Ok, perfecto. Entonces seguimos con lo que es el programa. Entonces vemos este bloque de if. Este bloque de if lo que indica, lo que hace es encontrar la fila. Esto es lo que encuentra, es la fila. Entonces habíamos quedado, si no mal recuerdan, que todas mis filas y mis columnas, voy a dibujar aquí solamente 2, bueno, voy a dibujar 3. Esta sería mi fila, perdón, mi columna. Otra vez lo voy a poner. Muy bien. Entonces, quedamos que mis columnas, mis filas, que son mis entradas, fila 0, fila 1 y fila 2. Bien, quedamos que mis filas va empezando en 1. ¿Por qué? Porque tienen pull-up. Esto es porque tiene un pull-up. Muy bien, cuando yo presiono un botón en cualquiera de las filas que yo lo presione, lo que va a pasar es que la fila correspondiente va a cambiar de 1 a 0. Esto va a pasar, ¿no? Entonces yo voy a detectar un 0 cuando yo presione esa fila. Bien, cualquier columna de esa fila yo voy a detectar un 0. Por lo tanto, yo tengo que checar si en esa fila detecto un 0. ¿Cómo checo eso? Con este negado indica que si esa fila vale un 0, va a entrar al if. Bien, entonces otro punto importante es que está el if y después está el else if, el else if, el else if. Bien, ¿eso qué indica? Eso indica que yo tengo prioritaria mi fila 3. Entonces, en prioridad va en descendente, va a ser fila 3, fila 2, fila 1 y fila 0. Entonces, si yo tengo presionada la fila 3 y la fila 2, yo voy a detectar solamente la fila 3. Si tengo presionado la fila 1 y la fila 0, voy a detectar la fila 1. Bien, si yo tengo presionado la fila 3 y la fila 0, voy a detectar la fila 3. Bien, eso es gracias a esto. ¿Y por qué hago estos else si no simplemente pongo 4 if? Porque son else if. Bien, los else if que yo tengo aquí, esto es para aumentar y disminuir el procesamiento que se utiliza. Bien, si yo detecté una fila, pues ya no me interesa detectar otra más porque se va a sobreescribir. Entonces lo único que voy a hacer es hacer procesamiento de más. Entonces si yo detecté ya una fila, entonces ya no me interesa hacer esto ya no lo voy a hacer. En cambio, si no detecto esta fila, voy a hacer la siguiente fila y después la siguiente fila. Y así consecutivamente hasta encontrar una fila. Bien. Ok, entonces si yo he encontrado una fila, significa que vale 0 o vale 1 o vale 2 o vale 3 mi fila teclado. Y aquí yo checo que si vale diferente a 4, es decir, si tiene alguno de estos 4 valores. Si tiene alguno de esos 4 valores, significa que ha encontrado una fila presionada. No sabía la columna, pero sé que ya encontró una fila presionada. Ok. Ya teniendo eso en consideración, si nosotros ya encontramos una fila presionada, entra a lo siguiente, ¿no? A todo el demás procesamiento. Si yo no he encontrado ninguna fila presionada, pues no tiene caso que yo haga este procesamiento que tengo a continuación. Simplemente regreso, se sale de ese if, no lo completa, dice que no es cierto eso, pues, y regresa el valor de tecla. Y el valor de tecla inicial indicamos que vale el valor de 16, ok, entonces me va a regresar un 16 si no tengo presionado ninguna fila. Bien, ok, entonces seguimos con lo demás. Vamos a minimizar de nuevo esto. Entonces seguimos, ¿no? Entonces si yo detecté alguna fila, entonces significa que a lo mejor puedo detectar una columna, es decir, que sí tengo efectivamente presionado un botón. Ok, entonces hago un ciclo while. Este ciclo while es el que me va a indicar qué columna yo he apretado. Bien, entonces mi columna inicia con un valor de 4. Y checo
en qué valor está mi columna. Si está en valor de 4, valor de 3, valor de 2 o valor de 1. Y dependiendo de mi valor de mi columna, yo voy a poner en 1 la columna correspondiente. Bien, entonces en este ciclo while va a entrar solamente las veces que requiera y que hasta que encuentre una columna presionada. Entonces puede ser que solamente entre una vez, o que entre 2 veces, 3 veces o 4 veces, o que entre las 5 veces, el cual indicará que mi columna teclado valga 0, indicará que no he encontrado una tecla presionada. Bien, entonces lo único que voy a hacer es que en el pin donde yo tengo mi columna 3 lo voy a poner en 1 si vale 4, en el columna 2 si vale 3, columna 1 lo voy a poner en 1 si vale 2 y columna 0 si vale 1 lo voy a poner en 1. Bien, entonces es lo único que hace este pequeño switch que está aquí, y como les había indicado por el debounce, yo tengo que poner un pequeño retardo, en este caso es de 6000. Bien, si ustedes usan otro capacitor, otra resistencia, o su filtrado o es más rápido o más lento, puede cambiar. Pero en este caso, que yo estoy utilizando un capacitor de un 104 y estoy utilizando 12 kilo ohms, entonces ocupo un valor de 6000. Bien, ustedes ya checarán eso en su osciloscopio, en su sistema, y lo tendrán que cambiar. Bien, ok, entonces seguimos con lo que sigue. Ya que cambiamos la fila, entonces eso significa entonces que ahora en mi columna, ya que cambiaron la columna, eso significa que mi fila, si valía un 0 porque estaba presionado, ahora va a valer un 1. Bien, ¿eso cómo se representa? ¿Cómo lo podemos representar? Entonces estamos aquí, ¿no? Mi fila vale un 1. Entonces yo presiono el botón y detecta y vale un 0. Eso lo hicimos en la parte anterior. Este cambio que hay aquí fue cuando detectamos la fila. Muy bien. Y después sigue en 0. Muy bien. Cuando entramos a este ciclo while que está aquí, lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar columna por columna a 1. Entonces esta es mi fila, digamos, fila 0. Entonces yo cuando cambie, no sé, a lo mejor la columna 1. Cuando yo cambie la columna 1 a 1, ¿qué voy a leer? Voy a leer otra vez un 1. ¿Sí? Entonces en este momento que yo cambié mi columna a 1, mi fila va a valer un 1. Por lo tanto, yo tengo que checar el valor de mi fila en esa posición, en la fila que yo encontré. Aquí es la fila que yo encontré. Voy a guardar su valor de entrada, y lo que voy a hacer es simplemente checar si es 1. ¿Ok? Entonces, si es 1, es decir, si tiene algún valor, lo que va a indicar es que ya encontré mi fila, mi botón presionado por medio de mi columna y mi fila encontradas. Bien, entonces hago un break, me salgo del ciclo while, y lo que va a hacer es que me va a contener en este lugar y voy a checar en qué valor de mi columna se quedó. Bien, si se quedó en el 4, significa que la columna presionada es la 3. Si se quedó en el 3, es la 2. Si se quedó en el 1, es el 1. Y si se quedó, si se quedó en el 2, es el 1. Y si se quedó en el 1, es la columna 0. Bien, entonces con eso yo ya identifiqué qué columna he presionado y qué fila he presionado. Bien, con eso yo lo vinculo. Eso yo lo vinculo aquí con teclado. Este teclado, como ya habíamos visto anteriormente, es mi arreglo. Bien, teclado es mi arreglo, por lo tanto lo vinculo a un número de estos. Bien, por lo tanto tiene un valor diferente a 16. ¿Ok? Como tiene un valor diferente a 16, ya sé qué tecla presioné, en qué posición de mi teclado físico he presionado. Entonces eso lo puedo utilizar en mi programa principal, y al final de cuentas pongo en 0 todas mis columnas. ¿Por qué? Porque ocupo identificar otra tecla presionada en el momento que yo indique. Entonces tengo que volver a poner todas mis columnas en 0. ¿De acuerdo? Muy bien. De igual manera otro retardo indicando que para que se llegue otra vez al valor de 0, perdón, mis columnas, y así no tener falsos valores. ¿De acuerdo? Eso es gracias al debounce. Ocupamos ese retardo gracias al debounce. Bien, y al final de cuentas siempre regreso mi tecla. Ok, eso sería todo lo que tenemos en nuestro teclado .c. Ahora nos vamos al main.c. Muy bien, main.c. Pues es muy sencillo. Ya vimos que
agregamos msp.h, la lcd.h, reloj.h y teclado.h. Nosotros acabamos de explicar MSP, los cambios del LCD y lo que contiene teclado.h. Bien, entonces como habíamos quedado anteriormente, en todos los procesos las variables que se van a vincular entre los procesos deben ser globales. Bien, en este caso va a ser global la tecla que he encontrado, va a ser global el proceso de indicar que he encontrado una tecla, la de actualizar el conteo de cuántas veces he presionado alguna tecla y actualizar la tecla, es decir, el valor de la tecla encontrada a la LCD. Y también voy a crear esta tabla que va a vincular mis valores que encontré en mi anterior arreglo, que habíamos dicho que era de 4x4, ¿de acuerdo? Aquí yo tenía un 1, un 2, un 3, un 15, tenía un 4, un 5, un 6, un 14, 7, 8, 9, 13 y al final teníamos un 0, 10, 11 y 12. Bien, eso lo voy a vincular yo a esta pequeña tabla. Bien, entonces esta pequeña tabla va a ser lo siguiente. Voy a vincular mi teclado a 1, 2, 3. Aquí vemos el valor de cuando yo detecté un 0, voy a detectar un 0 aquí. Cuando detecté un 1, 2, 3, 4 hasta el 9, voy a detectar, es decir, todas estas tres columnas, voy a detectar ese valor y lo voy a poner en mi LCD. Pero cuando yo detecté un 10, el 10 es esta posición. Entonces, por lo tanto, yo voy a indicar que es un asterisco aquí un gato, porque es el siguiente valor, es decir, el 11. Después el 12, 13, 14 y 15. Entonces aquí voy a poner una C, una D, una E y una F. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ya con esto nosotros estamos vinculando lo que sería lo que tuvimos de nuestro teclado a algo físico. Bien, eso es lo que vamos a ver en la LCD cuando nosotros presionemos alguna tecla. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces seguimos. Como ya es costumbre, ponemos la columna y la fila de la LCD donde vamos a escribir el contador de cuántas veces hemos apretado algún botón, el tiempo de procesos. Este tiempo de procesos es solamente un retardo, ya después lo vamos a quitar. Esto es solamente para que nosotros indiquemos o hagamos el tiempo que tarda en nuestros procesos nuestro micro, para que nosotros no detecte tan rápidamente una tecla, porque ahorita vamos a estar leyendo constantemente el teclado, por lo tanto, si yo mantengo presionada la tecla, lo va a estar leyendo. Eso con interrupciones se va a eliminar, eso más bien va a detectar solamente cambios, es decir, cada vez que presione, pero esta vez va a leer las veces que yo le indique que lea el teclado. Entonces, si yo lo dejo presionado, va a leer muchas veces el mismo número y va a indicar que es un nuevo botón presionado. Bien, ok, desactivo el watchdog, configuro el reloj a 16 MHz, configuro la LCD a 4 líneas, 2 líneas a 4 bits. Y lo que indico es que va a escribir teclado 2 puntos, va a cambiar de línea a la posición 0 y va a indicar que el contador va a iniciar en 0. Bien, configuro el teclado que acabamos de ver en lo que sería el teclado.c aquí, ok. De interrupciones ahorita no lo ocupamos, entonces esto lo podemos eliminar, lo voy a eliminar más bien. Ok, entonces ahí lo elimino. Después teclado, leo el teclado con la función de leer teclado. Y en tecla voy a contener el valor de la tecla presionada. Entonces, si el valor es diferente a 16, significa que he apretado una tecla. Entonces, el proceso de tecla nueva le aumento en 1, actualizar tecla, también lo aumento en 1. Y hago un pequeño switch, que eso ya dependerá de ustedes si quieren hacer algún proceso o alguna actividad cuando ustedes detecten una tecla presionada. Aquí lo pueden poner en este switch. Yo lo dejé vacío porque no quiero ahorita que haga nada en particular. Después mi tarea 2 es la tecla nueva. Entonces, si tecla nueva tiene un valor, es decir, si detecté una tecla presionada, lo que va a hacer es que va a disminuir, pues obviamente su proceso, va a actualizar el conteo y va a aumentar el conteo en 1. Bien, mi tarea 3 es actualizar mi tecla. Entonces, si entra, baja en 1 la actualización, ese proceso pone la posición 08, que es donde yo quiero escribir mi conteo, y escribo mi tecla y escribo mi valor de la tecla. Como en tabla habíamos visto que es el string,
que tiene el valor de vinculado o que el que vamos a escribir en la LCD dependiendo de la tecla presionada. Entonces pongo tabla y el valor de la tecla. Bien, en la posición de... Entonces la última tarea sería la de actualizar conteo. Y entonces le disminuimos la actualización del conteo y lo ponemos en la posición 1.9, en donde vamos a escribir el valor del conteo. Si conteo tiene un valor diferente a 0, entonces escribe el valor del conteo, y si no, escribe un 0. Bien, y al final tenemos un pequeño tiempo de procesos, el cual es ficticio, el cual nos ayudará a que no corra tan rápido el programa y poder detectar botón por botón y el conteo no aumente tan rápidamente. Bien, entonces este sería todo el programa de nuestro teclado inicial. Vamos a hacer una pequeña prueba por medio de ver cómo funciona. Lo vamos a correr y programar y vamos a ello, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces en este momento ya tenemos programado el micro. Vamos a reiniciarlo y vamos a correr paso a paso, ¿de acuerdo? Entonces estos ya son procesos que hemos estado haciendo anteriormente. Aquí tenía que escribir teclado y en la parte, en el segundo fila, contador y 0, ¿de acuerdo? Entonces ahí está, ahí lo escribe. Configuramos en este momento el teclado y vamos a leer el teclado. Bien, entonces yo voy a mantener presionada una tecla. En este caso será la tecla D. Entonces lo voy a mantener presionado y lo voy a correr en step over. Bien, ahí entramos. Bien, entonces vamos a ver en expresiones cuál es el valor de la tecla. Muy bien, entonces voy a poner el valor de la tecla. Ok, ahí está. Y vemos que es el 13, ¿de acuerdo? Entonces presiono el 13, lo sigo manteniendo presionado o lo puedo dejar sin presionar, ¿no? Entonces ya vimos que es 13, entonces en este momento debe aumentar el contador en 1. Vamos a poner contador. Ahí está. Entonces ahorita vale 0 y ya vale 1, ¿de acuerdo? Actualizar tecla también se tiene que actualizar. Cambiamos fila LCD y columna LCD y tiene que escribir lo que sería la tecla D. Bien, creo que había dicho C, no me acuerdo, pero bueno, es el número 13, lo cual está correcto, que sea la tecla D. Bien, entonces volvemos a correr y por último actualiza el conteo. Bien, el contador en este momento tiene que mandar el valor de 1. Ok, después tarda un cierto tiempo en procesar, indicando pues los procesos ficticios que tenemos. Ok, entonces ahorita voy a apretar el número 0. Bueno, otro número, el asterisco, me parece que lo configuré como asterisco. Entonces lo aprieto y hago el mismo proceso, y ahora tiene que indicar que es el asterisco. Bien, ahí está el asterisco y el conteo es de igual a 2. Ok, entonces ya vimos que sí funciona, sí está leyendo los datos que estoy indicando. Ahora lo voy a correr en carrera libre y voy a ver cómo funciona tal cual. Bien, como les había dicho, este teclado puede tener o puede contar más de una vez una sola tecla, porque estamos siempre leyendo el teclado. Entonces yo no tengo bien preciso el tiempo o el momento que yo leo el teclado. Entonces puede ser que detecte más de una vez el conteo de esta tecla. Bien, entonces en este momento aprieto la D, la E, la F, cada uno de los botones, ¿de acuerdo? Entonces si dejo presionar algún botón, se ve que el conteo va aumentando cada vez más. ¿Por qué? Porque siempre estoy leyendo el teclado. Bien, bueno, sería todo por mi parte en este video. Espero se haya entendido y les haya gustado. Si es así, les agradecería mucho si me dan un like, y si quieren ver más videos, suscríbanse. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.